Bueno, vamos a continuar entonces con el contenido de la asignatura de electrónica digital. Como ustedes vieron la clase pasada, nosotros realizamos lo que era el análisis de las funciones y las compuertas lógicas utilizadas en lo que es álgebra de Boole y también luego más adelante en lo que son circuitos digitales. Habíamos analizado las compuertas principales, ¿no? Que eran la compuerta NOT, que era una compuerta inversora, la compuerta OR, que era una suma lógica, y la compuerta AND, que era un producto lógico. Si existen esas compuertas, pues obviamente hay sus compuertas respectivamente negadas, como sería la NOR, la NAND, la XOR y la XNOR, que son una primera suma exclusiva y la otra era una suma exclusiva negada. Entonces, dicho esto, nosotros ya tenemos o ya analizamos lo que eran las compuertas. Ahora, nosotros habíamos hablado que todo esto se basaba en el álgebra de Boole, que el álgebra de Boole era un estilo de álgebra que nada más trabajaba con dos valores, con ceros y uno, con todo o con nada, ¿ya? Pero, así como existe en nuestra álgebra tradicional, el álgebra de Boole también tiene sus propias reglas, sus propiedades, sus características, sus teoremas, ¿de acuerdo? Y eso precisamente era la consulta que ustedes debían de desarrollar. Vamos ahora a dar el refuerzo a aquella consulta. Para ello, pues, debieron haber realizado la actividad 2. Yo les propuse suficiente material, les di, por ejemplo, les facilité aquí este PDF, en el cual ustedes tenían aquí precisamente las leyes del álgebra de Boole, así como también los teoremas. Entonces miren, aquí tenemos las propiedades, la conmutativa. ¿Qué me dice? Que no pasa nada si se suma primero x más y o luego y más x. La asociativa, que yo puedo primero sumar 2 y luego el tercero o viceversa. También tenemos algunos teoremas, como es el teorema de la idempotencia, que me dice si yo sumo x más x, el resultado da x. O que si yo realizo un producto lógico x por x, el resultado da x también. Entonces todo esto ustedes debieron haber analizado. Primero que nada debían colocar una definición, su expresión, y debían hacer un pequeño ejemplo de aplicación de esta propiedad. De eso se trataba su consulta. ¿Para qué yo les mandé esta consulta? Precisamente para que vengamos a la clase el día de hoy con cierta base. No quiero que ya hayan venido unos expertos, porque de eso no se trata, pero sí que tengan por lo menos ahorita ya una base para poder nosotros ya reconocer estas propiedades de estos teoremas y poder aplicarlos en funciones y en su respectiva simplificación. ¿Listo? Entonces, señores estudiantes, vamos a venirnos en la página virtual. Ya saben, al final, folder de la carpeta de electrónica digital. Unidad número 1, les acabé de subir un tema, bueno, aquí dice tema 3, sería tema 4, ¿no? Tema 4, álgebra de Boole. ¿Ya? Vamos a trabajar en este PDF. ¿Listo? El PDF yo ya lo tengo descargado, que es precisamente el PDF que lo tenemos aquí. Entonces, en este PDF nosotros vamos a ir analizando cada una de estas propiedades. Yo lo que les recomiendo es no tanto guiarnos por el nombre. El nombre es bastante natural. Por ejemplo, conmutativa, la propiedad conmutativa es que no existe, no importa el orden, ¿no? Es lógico que se llama propiedad conmutativa. Pero más adelante, por ejemplo, en las propiedades de idempotencia, el hecho de que yo les digo idempotencia se suelen olvidar, pero a veces no se olvidan la fórmula de las propiedades o del teorema de idempotencia. Entonces vamos a procurar aprendernos más las fórmulas que los nombres. ¿Ya? Listo. Vamos acá. Entonces, primerito, debemos tener claro que estas propiedades y teoremas que vamos a analizar corresponden al álgebra de Boole, en la cual el álgebra de Boole consta de valores numéricos y valores literales. Los valores numéricos posibles son 0 y 1, que vendrían a ser constantes, y las variables también deben valer 0 y 1. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que nos indica aquí, miren. ¿Qué es una variable en el álgebra de Boole? Es un símbolo que representa una variable lógica. Puede valer 0 o 1. La letra que yo le asigno a esa variable puede ser la que yo quiera, de preferencia, ¿no? Siempre a las entradas de una función se les conoce como A, B, C, D, y a las salidas de la función se les conoce como X, Y, Z. ¿De
acuerdo? Entonces, una variable viene a ser precisamente un valor literal, es decir, una letra que se le puede asignar ya sea un valor 0 o un valor 1. ¿Ya? ¿A qué hacemos referencia cuando yo decía el complemento? El complemento, ojo, el complemento de una variable vendría a ser el valor contrario, el valor lógico contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si A valía 0, el A negado vale 1. ¿Cómo describo yo el complemento? Pues colocando una liñita sobre la variable o colocando una comilla sobre la variable, un apóstrofe se le conoce, ¿no? No comilla, apóstrofe, ¿ya? Y finalmente el literal, que es una variable o el complemento de una variable, ¿ya? Con esto nosotros vamos a trabajar en lo que son sus propiedades. Bueno, haciéndonos del recuento nada más, tenemos aquí que es lo que eran las compuertas lógicas, ¿no? O lo que era la suma booleana, la compuerta OR, en la cual habíamos dicho que las dos entradas deben estar activas para que la salida se active, ¿ya? 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1 también 1. La compuerta AND, que nos decía, si alguna de las entradas es 0, la salida vale 0. Si las dos están activadas, la salida también se activa, ¿no? 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y solamente la única combinación que nos da 1 es 1 por 1 es 1, ¿ya? Teniendo en cuenta que estamos en un producto lógico. Muy bien, esto a manera de recuento y ahora sí vamos a empezar con lo que son ya las propiedades. Como tal, el álgebra de Boole cumple con tres propiedades básicas, ¿ya? Que son la propiedad conmutativa, asociativa y la propiedad finalmente distributiva. ¿Ya? Vamos a analizar cada una de ellas. ¿Qué nos dice la propiedad conmutativa? Al igual que en el álgebra tradicional, la propiedad conmutativa nos dice que el orden de los factores que están ingresando a esa suma lógica no afecta el resultado. Es decir, da lo mismo sumar A más B que sumar B más A. En una compuerta OR, que es la suma lógica, en una compuerta OR, da lo mismo que yo coloque en primer lugar la variable A de entrada y en segundo lugar la variable B de entrada. ¿Ya? Es lo mismo que colocar primero la B y luego la A. Es decir, que en una compuerta lógica OR, ustedes pueden colocar las variables primeras o segundas o terceras o cuartas. Recuerden que estas compuertas pueden tener 2, 3, 4 entradas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vemos a esta propiedad? El orden de las variables de entrada en la compuerta OR no importa. La salida va a tener un mismo valor lógico. ¿Ya? Facilísima esta propiedad conmutativa, ¿sí o no? Muy fácil. ¿Ya? Sí, pues. Listo. Siguiente propiedad. La propiedad conmutativa del producto. Ojo, la anterior era la propiedad conmutativa en la suma. Y por eso utilizábamos compuertas estas. ¿Qué compuertas eran estas? Unas compuertas OR. ¿De acuerdo? Eso ya lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Miren aquí. Esta es una compuerta OR. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la propiedad conmutativa en la suma. En el producto, también se cumple con esta propiedad. Da lo mismo multiplicar la variable A por B que B por A. Es decir, las entradas de una compuerta AND pueden ordenarse indistintamente. Va a dar lo mismo B por A que A por B. Es lo mismo, son equivalentes de estos dos tipos de conexiones, representan la misma salida, ¿ya? Eso es todo con la propiedad conmutativa. Como solo vamos a trabajar con la OR y con la AND, no hay ningún lío entonces con la propiedad conmutativa. Vamos ahora a analizar lo que es la propiedad asociativa en la suma. Miren, ¿qué tal que yo quiero sumar tres variables? A más B más C.
¿Cuál es la opción más básica? La opción más básica sería utilizar una compuerta OR de 3 o de 4 entradas y colocar A, B y C. Ahora, ustedes van a ver, y vamos a ver un poquito más adelante, que cuando veamos los integrados, por ejemplo, la suma, si no estoy mal, es de la 7832 o 7432. No, 7832. No, integrado 7432. ¿Qué es? Pues exacto, miren, este integrado, que ustedes lo van a ver así como un microchipcito pequeñito, ¿ya? Este integrado corresponde a 4 compuertas OR. Este integrado nosotros lo vamos a colocar en un dispositivo de entrenamiento que se llama protoboard, que me va a permitir a mí implementar todos estos circuitos de electrónica digital. Y dentro de este integrado lo que tengo es esto. Tengo una compuerta OR, segunda compuerta OR, tercera compuerta OR, cuarta compuerta OR, ¿ya? Porque el integrado 7432 es una OR de 2 entradas, ¿ya? Ahora, ¿qué tal si yo quiero el 7433? No, 7434 debe ser. Esta ha sido la compuerta 4072. Sí, miren, por ejemplo, la compuerta 4072 o el integrado que tiene numeración 4072 corresponde a una OR de 4 entradas. ¿Cuál es la gran desventaja de este integrado? Que no se lo encuentra con facilidad. No se lo encuentra con facilidad. El que sí es muy común es el que les acabo de explicar, que es el 7432. ¿Ya? Entonces, si yo dispongo de un único integrado 7432 y quiero conectar 3 variables de entrada, A, B y C, ¿cómo lo haría? Entonces, con la propiedad asociativa de la suma, doy contestación a ese interrogante. Como no dispongo de una compuerta OR física que me permita conectar en esa misma compuerta las 3 variables, lo que hago es que ocupar 2 compuertas OR. En primera instancia puedo asociar o puedo agrupar primero las variables B y C y el resultado de esa compuerta volverlo a sumar en una OR con la variable A. Con eso yo obtengo la combinación A más B más C, en la que primero realicé una agrupación entre las variables B y C. Esto va a ser lo mismo que yo pude haber agrupado primero A con B y su resultado lo conecto en una compuerta OR con C. ¿De acuerdo? Entonces, esto representa la propiedad asociativa de la suma, que si yo tengo que sumar 3 variables, pero no dispongo de una compuerta que logre conectar esas 3 variables, digo, listo, no hay lío. Ocupo compuertas de 2 entradas y puedo primero sumar 2 y su resultado le sumo con la tercera, indistintamente del orden. Puedo sumar primero BC o primero sumar AB y luego la C. ¿Listo? Tal cual como ocurre con esta propiedad con la suma, también ocurrirá con el producto. Entonces, igualito, recordemos que para producto ocupamos lo que son compuertas AND. Las compuertas AND, si no estoy mal, es la 7408. Sí, la 7408. Este chipcito de aquí es una compuerta AND de 2 entradas, mire. Tengo 4 compuertas AND de 2 entradas dentro de este microchip. ¿Listo? Entonces, ¿cómo conectaré, por ejemplo, si yo quiero multiplicar 3 variables? Listo, si yo quiero multiplicar 3 variables, digo, no hay lío. Como mis compuertas AND son de 2 entradas, primero multiplico 2 variables y su resultado le conecto a otra entrada de una nueva compuerta AND conjunto con la tercera variable que me faltaba. ¿Sí? Entonces, el cómo yo agrupe esas 2 variables es indistinto. Puedo agrupar B con C y luego multiplicarle A, o puedo agruparlo A con B y luego multiplicarlo C. ¿Ya? Esta es la propiedad
asociativa tanto en la suma como en el producto. ¿Sí? Recordemos que estamos en la suma lógica y en el producto lógico, ¿no? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda o todo entendido? Todo entendido. Todo fácil hasta aquí, ¿no? Ya, vamos a pasar al siguiente. Tenemos también aquí lo que es la propiedad distributiva, ¿sí? ¿Qué nos dice la propiedad distributiva? Nos dice, a ver, verán, si ustedes tienen un producto y todo ese producto está multiplicando, o sea, una variable, y esta variable está multiplicando por una suma, yo puedo realizar la propiedad distributiva. Para que más o menos le vean, déjenme ver si me permite aquí rayar. No me permite rayar. No. ¿Alguien sabe si hay aquí alguna herramienta para rayar? No. No sé. No. Bueno, aquí lo que se hace es multiplicar, miren, como con propiedad distributiva. Imagínense aquí que hay una flechita. A por B y luego A por C. Entonces, ¿cómo me quedaría el resultado de la propiedad distributiva, no? AB más AC. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, estamos de acuerdo. El objetivo siempre es disminuir la cantidad de compuertas. Entonces, en el resultado, yo tengo AB por, perdón, A por B sumado A más C. Ya, ¿qué estoy hablando? A por B sumado A por C. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas compuertas estoy utilizando en este resultado? Miren, aquí tengo un producto de dos variables, por lo tanto es una compuerta AND. Aquí tengo un producto de otras dos variables, por lo tanto serían ahora ya dos compuertas AND, que son esta y esta compuerta de acá. Y cada uno de estos resultados yo tengo que sumarles para obtener el resultado final. ¿Sí o no? Entonces, para yo poder plantear esto, ¿cuántas compuertas necesito? Necesito tres compuertas lógicas. Una compuerta AND para el primer producto, otra compuerta AND para el segundo producto y una compuerta OR para poder sumar los resultados de esos dos productos. Y por eso acá abajo tenemos las tres compuertas, miren. A por B ingresan a una AND, sale ya multiplicado. A por C ingresan a una AND y sale ya multiplicado. Los resultados, tanto AB como AC, ingresan a una compuerta OR y sale ya el resultado que en este caso le han decidido llamar X, que pudo haber sido Y, que pudo haber sido Z. Entonces, esto que acabé de explicar, ¿está entendido, por favor? Esto, el por qué aquí se ocupa tres compuertas. ¿Está entendido? Sí, dicen. Ya. No hay problema. Listo. Ahora, Sí. en la parte izquierda de la ecuación me dice A multiplíquenle por B más C. Obviamente, como en el álgebra tradicional, jerarquía de operaciones. Siempre se procura resolver primero la suma. Perdón, primero los paréntesis. Siempre se procura resolver primero los paréntesis. Entonces, ¿qué me dice que debo hacer primero? Sumar B más C. Y precisamente por eso yo estoy aquí ingresando en una compuerta OR, tanto la variable B como la variable C están ingresando a una compuerta OR que es una sumadora, y a la salida de esta compuerta voy a tener B más C. Este resultado de B más C va a ingresar a una compuerta AND, que es una multiplicadora o un producto, y a este resultado B más C le voy a multiplicar por A. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Y ya tendríamos la salida. Sí. Ahora, cuando nosotros veamos lo que es ya simplificación de funciones, lo que yo busco es tratar de plantear una función con la mínima cantidad de compuertas. Entonces, ¿a mí cuál me va a convenir? ¿Ocuparle así o ocuparle así? ¿El de la izquierda o el de la derecha?
De la derecha. ¿Izquierda o derecha? ¿Cuál me conviene cuando yo pretenda ya simplificar e implementar? Me va a convenir siempre el lado izquierdo. ¿Por qué? Explico por qué. En el lado izquierdo estoy ocupando dos compuertas, una OR y una AND. ¿Sí? Entonces miren, de este integrado estaría ya ocupando una, y del 74LS32, y de este también estaría ocupando una. Entonces, por lo pronto estoy ocupando del integrado de la multiplicadora, estoy ocupando una compuerta, y de la sumadora estoy ocupando una compuerta. ¿Ya? Pero si yo ocupo el lado derecho de la ecuación, se podría decir, estaría ocupando ¿cuánto? Dos multiplicadoras, es decir, que de este integrado ya no ocuparía solo una, estaría ocupando una y dos, y de la sumadora seguiría ocupando uno. Entonces, ¿qué estoy desperdiciando? Estoy desperdiciando una de las compuertas de mi integrado multiplicador. ¿De acuerdo? Tal vez aquí dirán, pero si tengo 4, que se me desperdicia una, no hay lío. Listo, sí. ¿Por qué? Porque es un ejemplo pequeño, pero ya vamos a ver ejemplos sumamente grandes que la simplificación hace la diferencia en el tener que comprar yo 3, 4, 5 integrados a poder hacerlo con netamente 2 integrados. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia de la simplificación. Entonces, para finalizar, esta propiedad distributiva yo la puedo aplicar tanto de izquierda hacia derecha, o lo puedo aplicar también en reversa, de derecha hacia izquierda, que en este caso me serviría para poder ocupar menos compuertas, que es el objetivo de la simplificación de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? Ninguna. ¿Todos de acuerdo entonces que conviene más ocuparlo del lado izquierdo? Todos de acuerdo. Ojo, Sí. ojo, estas dos son lo mismo, ¿no? Esto y esto es lo mismo. Entonces por eso me conviene más lo de la izquierda, porque al final ocupo menos. ¿Ya? Listo. Y ahora sí entramos con lo que son ya los teoremas. Ya. En esta diapositiva yo considero que trabajar así es ligeramente mejor, porque no tanto nos enfocamos en los nombres, ¿sí? Yo tengo que aprenderme, porque como les decía, acá en mi diapositiva, ¿dónde estaba esa? Ya creo que se me fue. Aquí en esta, yo aquí llamaba a todo por su nombre, ¿no? Y tenía unos nombres medios extraños. Entonces miren, por ejemplo, la conmutativa ya lo explicamos, la asociativa ya lo explicamos, la distributiva también ya lo explicamos. Miren, aquí tenemos la propiedad de los elementos neutros, que son exactamente las mismas que yo voy a presentar acá. ¿De acuerdo? Tanto la 1 como la 4 serían las propiedades de los elementos neutros. ¿Ya? Vamos a explicar estas propiedades. Tenemos 12 propiedades, ¿no? O 12 teoremas, incluso, si se lo quiere así llamar. ¿Qué nos dice la regla número 1 o el teorema número 1? ¿Qué interpretación le dan ustedes aquí? Si una variable le suman 0, da como resultado la misma variable. ¿Creen que eso es verdad? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque ustedes pueden... Sí. Vamos a explicarlo acá. ¿Ya? Entonces vamos con la regla 1, que la podemos llamar propiedad del elemento neutro. Regla número 1. ¿Qué nos dice? A ver, tú tienes aquí una compuerta sumadora, una OR. ¿Qué pasa si la variable vale 1 y otra de las entradas de 0? Porque aquí están diciendo que le estoy sumando una variable, el 0. Entonces, ¿qué pasa si una variable es 0? ¿Qué pasa si una variable es 0? O una de las entradas está conectada a 0. Según mi tabla de verdad, me dice, si es que B vale 0 o B vale 0, su resultado netamente va a depender del valor de la entrada. ¿Están de acuerdo? Entonces, miren. Sí. 0 más 1, ¿cuánto me daba? Vengo acá.
Uno. 0 más 1 es 1. Es decir, tiene la salida el mismo valor de la entrada. Luego, ¿qué pasa si yo ingreso 0 más 0 a una compuerta OR? 0 y 0 da como resultado 0 también. ¿De acuerdo? Considerando que uno de los ceros es constante y el otro valor es una variable, que en algún caso va a valer 1, como acá, y en algún caso va a valer 0, como acá. Si la constante de entrada vale 1 y la otra entrada es 0, el resultado seguirá siendo 1. Es decir, tal cual como nos dice acá. Si yo sumo cualquier valor más 0, el resultado es de ese valor. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor, de esta regla? No, ¿No? creo que no. Ya. ¿Cómo se llamaba esta regla? Propiedad del elemento neutro. ¿Ya? Iránle anotando. Ustedes iránle anotando. Ya, aquí déjenme ver. Ojalá tenga cómo escribir. Sí, creo que hay aquí. Vamos a llamarle propiedad del elemento neutro. Listo. Propiedad del elemento neutro. Siguiente. Regla número 2. ¿Qué me menciona la regla número 2? Espérenme un ratito, ya me moví. Ya. ¿Qué me menciona la regla número 2? Ahora, si a una suma le sumo el valor 1, o si en una OR, en una compuerta OR, una de las entradas es 1, su variable de entrada o su variable no importa. ¿Por qué? Porque a la final el resultado va a dar 1. ¿De acuerdo? Entonces basta que una de sus entradas sea 1 para que la salida también sea 1, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Y aquí está la tabla de verdad de la compuerta OR. Si una de las entradas es 1, suficiente para que la salida se active. Entonces, si yo tengo aquí conectado una constante, la A puede valer misa también. La A puede decir lo que quiera. Puede valer 0, puede valer 1, no importa. ¿Por qué? Porque basta que una de sus entradas sea 1 para que en su salida también sea 1. ¿De acuerdo? Esta es una facilita. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué pasa cuando están sumando 1? Pues el resultado siempre será 1. ¿Cuánto creen que valga A más B más C más D más 1? 1. 1. No importa a la final cuánto vale A, B, C y D. No importa. Si hay una entrada que vale 1, toda esa función o toda esa suma vale 1. ¿Ya? ¿Qué nombre le daríamos a esto? Yo en lo personal no me sé por nombres. Así que no sé cómo le llamaríamos. No creo que tiene nombre. Ah, propiedad de dualidad ha sido. Bueno, no le dejemos, no le demos nombre a esto. ¿Ya? Regla número 3. ¿Ya? ¿Qué me dice la regla número 3? Ahora ya es un producto. ¿Qué pasa cuando yo multiplico algo por 0? Cuando yo multiplico A por B por C por D por 0, ¿cuánto me dará el resultado? 0. 0. Porque en un producto basta con que una de sus entradas en una compuerta AND, basta con que una de sus entradas esté apagada para que toda la compuerta se apague. Entonces, si una de las entradas está en 0, no importa el valor de la otra entrada, porque a la salida siempre voy a tener 0. Bien parecida a la anterior, ¿no? Pero esta con producto. Regla número 4. Esta también se la conoce como lo mismo de antes, ¿no? Propiedad de elemento neutro. Elemento neutro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dice ahora, cuando yo multiplique por 1, a la salida voy a tener el valor de la entrada. Es decir, A por 0 vale A. Perdón, A por 0 vale 0, A por 1 vale A. ¿Listo? Si A valía 0, la salida será 0. Si A valía 1, la salida sería 1. Y si no, comprobémoslo acá, miren.
A vale 0, la otra entrada vale 1. 0 por 1, 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si A cambio de valor? A vale 1, la otra salida vale 1, 1 por 1, resultado 1. Es decir, si a la entrada hubo un 0, a la salida hubo un 0, si a la entrada hubo un 1, a la salida hubo un 1. Y por lo tanto, A por 1 será igual a A. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya vamos la tercera parte, ¿no? No. Ya, no hay dudas. Todo facilito. Como vuelvo y repito, ¿no? Se supone que esto ustedes ya consultaron, así que yo simplemente estoy tratando de explicar. ¿Ya? Algo que ustedes se supone que ya más o menos han visto, tienen una idea, o solo copiaron por copiar. No creo, ¿no? No se hace así los deberes. Ya. Regla número 5. ¿Qué me dice la regla número 5? Y a esta es, por ejemplo, la que se le llama la regla de la idempotencia, ¿sí? O teorema de idempotencia, ¿no? Ah, qué burro. Ya. Verifiquemos que ese es el nombre. Sí. ¿En qué consiste el teorema de idempotencia? Dice, a ver, cuando ustedes sumen una variable para sí mismo, es decir, cuando coloquemos A más A, el resultado siempre será A. ¿Pero por qué? Vamos a analizar con la compuerta y con la tabla de verdad. Asumamos que las dos entradas están cortocircuitadas. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente el valor de A se está conectando a las dos entradas. Es decir, si A vale 0, las dos entradas de esta compuerta OR van a valer 0. ¿Y qué pasa en una compuerta OR cuando ingresan 0 y 0? ¿Qué pasa aquí? 0 más 0 vale 0. Es decir, si la entrada o las entradas, las dos valen 0 a una OR, la salida también será 0. ¿Ya? Por otra parte, ¿qué pasaría en el caso totalmente contrario? En el que la variable A ya no vale 0. En este caso la variable A vale 1. Pero como esa misma variable A está conectada a las dos entradas de la compuerta OR, yo tendría que decir ahora 1 más 1 da como resultado ¿cuánto? 1 también acá abajo, ¿sí o no? Sí, 1. 1. Entonces, llegamos aquí a la gran conclusión, el teorema de idempotencia. Cuando nosotros sumamos una variable para sí misma, no importa el valor de la variable, puede ser la variable 0 o puede ser la variable 1, si nosotros sumamos una misma variable para sí misma, el resultado es esa variable. ¿Ya? Aquí nada que 2A, porque yo cuando suelo decir, y es lo que me hace morir dirás, digo A más A, me suelen decir 2A. No, porque aquí no hay el 2. Recuerden, estamos en sistema de numeración binario, estamos en álgebra de Boole, solo ceros y 1. Entonces, cuando yo diga en los ejercicios A más A, ¿ustedes qué van a decir? A. Porque sumar una variable para sí mismo da como resultado esa variable. Sin importar si vale 0 o vale 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, aquí en idempotencia? ¿No? Ya. Listo. Regla 6. Bueno, ya. Regla 6. Hagamos la regla 6. Hagamos en el orden que lo tenemos acá, ¿ya? Porque al final esto yo lo voy a copiar para a partir de aquí ir resolviendo los ejercicios, ¿no? Entonces vamos en orden. Regla número 6. ¿Qué me dice la regla número 6? ¿Qué pasa ahora si ustedes suman A más A negado? ¿Ya? ¿Qué pasa si sumamos A más A negado? Entonces, ojo, aquí está generalizado, ¿no? ¿Y cuáles serían las dos únicas posibilidades que se dan al sumar A más A negado?
¿Cuáles serían las dos únicas posibilidades? Si A vale 0, A negado es el complemento, ¿sí o no? Si A vale 0, automáticamente el A negado vale 1, porque es el valor contrario de A. Por lo tanto, ¿qué pasa en una compuerta OR cuando ustedes suman 0 más 1? ¿Qué pasa en una compuerta OR cuando sumamos 0 más 1? Da como resultado 1. 1. ¿O qué pasa en el otro orden? ¿Qué pasa ahora si es que la variable directa vale 1, es decir, si A vale 1, automáticamente su valor negado será 0? Entonces, ¿qué pasa en álgebra de Boole o en una compuerta OR cuando yo sumo ahora 1 más 0? ¿Cuánto me da el resultado? 1 mismo. ¿De acuerdo? Entonces, según esta ley o según esta regla, cuando yo sumo A más A negado, es decir, la variable más su complemento, el resultado siempre será 1, sin importar el valor de A. O si yo sumo A negado más A, ¿cuánto será su resultado? 1 igual. ¿Listo? ¿Qué nombre le damos a esta propiedad? La ley de dominancia se sabe llamar. No. Esta es la ley de complementación. ¿Listo? Entonces pongámosle por aquí. Los nombres, como vuelvo y repito, ¿no? Los nombres no me afectan mucho. No me afectan mucho los nombres. Pero hay que tener conocimiento, ¿no? Teorema de complementación. Con que me sepa las formulitas es más que suficiente. Ya tenemos el teorema de complementación. Entonces, ¿qué nos decía este teorema? Cuando ustedes suman una variable más su misma variable pero negada, el resultado será siempre 1. ¿Ya? ¿Qué nos dice ahora la regla número 7? Esta es el mismo teorema de idempotencia. Es lo mismo, pero aplicado en el producto. El que vimos en la regla 5 era el teorema de idempotencia. Miren, en la 5 ya tenemos el teorema de idempotencia, pero es aplicado a la suma lógica. A más A es A. El mismo teorema de idempotencia se aplica en el producto lógico, ¿sí? Que me dice que A por A es A. ¿Listo? Y vamos a comprobarlo. A por A es A. Eso quiere decir que a la entrada de esas compuertas AND, ahora porque estamos en producto, va a ingresar el mismo valor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si es que la A que está ingresando a las dos entradas vale 0? Voy a tener a las entradas 0 por 0. Y si ingresó 0 y 0 a la función AND, a la salida voy a tenerle también 0. Por lo tanto, el momento de multiplicar A por A da como resultado A. Cuidado, y cuando yo diga A por A, ustedes me contesten con A cuadrado. Estamos en álgebra de Boole, solo ceros y unos. Entonces, A por A siempre será A. ¿Listo? Vamos ahora, ¿qué pasa en el caso de que A valga 1? ¿Qué pasa cuando yo multiplico 1 por 1? 1, ¿sí o no? Miren, acá abajo, 1 por 1, 1. Por lo tanto, se cumple con el teorema de idempotencia, pero en el producto. Entonces ya tenemos los dos teoremas de idempotencia, tanto en la suma como en el producto. A más A vale A y A por A vale A también. ¿Listo? Muy bien. Y me faltaría el teorema de complementación, pero también por el producto, ¿no? Entonces, veamos en qué consiste el teorema de complementación para el producto. ¿Ya? Entonces, este teorema aplicado en el producto dice que cuando ustedes multipliquen A por A negado, me va a dar ahora siempre 0. En una suma, A por A más A negado era siempre 1. Pero en un producto, A por A negado va a valer siempre 0. ¿Y por qué sucede esto? Porque si en un producto tienen el A que vale 1, su negado es 0.
Y basta con que una de las entradas de una compuerta AND valga 0 para que toda la compuerta se anule. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo multiplico 1 por 0 me da como resultado 0, o cuando yo multiplique 0 por 1 me da como resultado 0. A la final es algo como la propiedad conmutativa. Basta con que una de las entradas valga 0, toda esa compuerta se apagó. Por lo tanto, podemos generalizar y podemos decir esto, ¿no? El producto A por A vale 0, la suma, perdón, A por A negado vale 0, la suma de A más A negado vale 1, y la de idempotencia es que A por A vale A y A más A también vale A. ¿De acuerdo? Esas eran las 4 teoremas que acabamos de ver, ¿no? A más A es A más A negado es 1, A por A es A y A por A negado es 0. ¿Ya? Eso con respecto a estos teoremas que vamos viendo hasta ahora, ¿no? Nos faltan 4 nada más. Y estamos en el 8. Nos faltan estos 4. Este de aquí es la doble negación. El de acá me parece que es la absorción. Esta no sé el nombre y la 12 tampoco es el nombre, ¿no? Ya, entonces hasta la regla número 8. ¿Hay alguna inquietud o todo está claro? Todo está claro, supongo, ¿no? Todo está claro, sí, no es nada difícil. Regla número 9, que se la conoce como la doble negación. Bueno, veámosle cómo le llama acá en el PDF. En esta se llama ley de involución, se sabe llamar oficialmente, ¿no? Ley de involución o teorema de involución, si lo queremos poner. Teorema de involución, o pongámosle como yo le conozco, doble negación. ¿Ya? ¿Qué nos dice este teorema de doble negación o de involución? Que si a una misma variable le niego 2 veces, el resultado es la misma variable. Es decir, si a la A negada le vuelvo a negar, el resultado es la A directa. Y si no, lo comprobamos aquí, miren. Si a la A le niego una vez, se hace 1. Y si le vuelvo a negar, vuelve a ser 0, ¿sí o no? Miren, aquí hay 2 compuertas NOT. 2 negaciones. ¿Sí? Entonces, si a la mentira le dicen otra mentira, puede que se haga verdad, ¿sí o no? Entonces, lo mismo sucede acá. Si la A vale 1, al momento en que entra una negadora, sale 0, ¿no? Y este 0 vuelve a ingresar a otra negadora, se hace 1. ¿Ya? Esto es lo que se sabía llamar teorema de involución, o como yo le conocía, doble negación. ¿Sí? Cualquier variable que está 2 veces negada da como resultado la variable original. Perfecto. Regla número 10. Esta, si no estoy mal, es la de absorción. Veámosle cuál es el nombre. Sí, ley de absorción precisamente. Veamos qué nos dice esta ley de la absorción. Esta ya tiene un poquito más de explicación, ¿no? Pero no hay por qué preocuparse. Ley de absorción. Ya. ¿Qué nos dice esta ley de absorción? Nos dice, cuando ustedes tengan un valor de A y le tengan que sumar esa misma variable negada más otra, el resultado da como sí, o sea, el resultado de esta suma es simplemente A más B. ¿Ya? Es más o menos como decir que estos dos, el A más el A negado, me da como resultado A simplemente. ¿Ya? Comprobemos. Veremos acá, miren. ¿Qué pasa si A vale 0? B vale 0. Cuando yo multiplique A negado por B, ¿cuánto me va a dar? Vamos a ver. Si el A vale 0, el A negado, ¿cuánto valdrá? 1. 1. Entonces, cuando yo multiplique 1 por 0, ¿cuánto me da como resultado? 0. 0. Entonces, está completado este valorcito de aquí. Vamos en el siguiente caso. ¿Qué pasa si es que A vale 0? Al momento en que yo le niego, A negado, ¿cuánto será? 1. 1. El resultado del A negado, que es 1, por el valor de B, que en este caso vale 1, me da como resultado entonces 1 por 1, 1, ¿sí o no?
¿Ya? Vamos ahora acá. Si A directo vale 1, el A negado será el contrario, que sería 0, ¿sí o no? 0 por 0, A negado B sería 0. Y finalmente, miren acá. Si A vale 1, el A negado es 0. 0 por 1, 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora esta columna, toda esta columna, miren, toda esta columna, le sumamos más la original? 0 y 0 da como resultado 0. 0 y 1 da como resultado 1. 1 y 0 da como resultado 1. Y 1 más 1 da como resultado 1. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Creo que sí. ¿Ya? Y cuando yo sumo simplemente A más B, veamos. 0 y 0 es 0. 0 y 1 es 1. 1 y 0 es 1. 1 y 1 es 1. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Como estas dos filas o estas dos columnas de mi tabla de verdad son iguales, quiere decir que esta propiedad se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos en esta ley de la absorción. Incluso aquí está hecho con todos los pasos. ¿Ya? Que es precisamente lo que nosotros vamos a verificar ya cuando comencemos a desarrollar los ejercicios. ¿De acuerdo? Ah, me ha faltado la 10. La ley de absorción, y esta también es una de absorción. Esta se me ha saltado, miren. La ley de absorción también ha estado aquí, porque ya nos hemos pasado la 11. Estábamos en la 10 recién. Entonces la 10 me dice que al sumar A más A más... A ver, A más AB, el resultado simplemente es A. Y aquí lo demuestra, ¿no? ¿Sí? Es como que yo saco aquí tipo un factor común. ¿Sí lo notan? Saben sacar factor común ustedes, ¿verdad? O lo que se llama ley distributiva, pero al revés. ¿Ya? Entonces miren, es como que yo le tengo así, miren. El A más B, sale el A como factor común y me quedaría 1 más B. Esto de aquí era una regla. ¿Qué pasa si a una variable le suman 1? La regla número 2. Si a una variable le suman 1, me queda como resultado A simplemente. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. ¿Se entendió entonces esta ley de absorción? Creo que sí, ¿no? A más AB da como resultado A. Obviamente esto ya no lo tenemos que hacer, ¿no? Porque ya la regla 10 directa se aplica de que cuando yo sumo A más AB da como resultado A simplemente. Muy bien. El de acá ya lo explicamos. Es como que el siguiente paso de la ley de absorción, incluso tiene el mismo nombre, pero aquí nos dice que A más A negado B da como resultado A más B. Obviamente basado en el mismo criterio de la ley de absorción anterior, ¿no? Aquí lo va describiendo. Igual sacamos tipo un factor común. El factor común de aquí sería A más B, nos quedaría dentro de un paréntesis. Acá se anula. El A por A es simplemente A. El A negado por A era 1, ¿se acuerdan? Ah, no, A negado por A es 0, se anula. A más B más A negado B, yo lo puedo acá distribuir. Sin embargo, toda esta cuestión la vamos a analizar ya cuando hagamos los ejercicios. Lo que yo quiero que se sepan son las reglas principales, porque la deducción de la regla, eso ya es parte de otra clase. ¿De acuerdo? Entonces a mí lo que me interesa es que se aprendan como tal la reglita. Ya, incluso lo podemos luego comprobar con simulaciones más adelante, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. Entonces, como el objetivo de aplicar estas reglas y estas leyes y estos teoremas es disminuir la cantidad de compuertas. Miren, originalmente, ¿cuántas compuertas estaba utilizando? Estaba utilizando 3 compuertas. Una NOT para la A, una AND para multiplicar el A negado B y una OR para sumar el A negado B más la A. ¿Sí lo ven acá?
a toda esa que yo ocupaba 1, 2, 3 compuertas, yo la puedo expresar como una simple suma de A más B, con una sola compuerta. Entonces, el objetivo siempre es claro ese, ¿no? Tratar de reducir a la cantidad de compuertas mínima, la más pequeña cantidad de compuertas posible, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Vamos a seguir. La última regla me dice que cuando yo tengo aquí un producto de una suma, ¿sí? Miren aquí, es un producto de dos sumas sería, ¿no? Un producto de dos sumas. A más B multiplicado por A más C, el resultado dice que la A se mantiene y simplemente multiplico las segundas variables, ¿sí? Que sería BC y le sumo a la más A original, ¿no? Acá se encuentra la deducción ya tiene otra ciencia, pero simplemente es ir ocupando las propiedades o las reglas que hemos venido utilizando hasta ahora. ¿Listo? Muy bien. Y eso es todo. Y el teorema de De Morgan, que bueno, ustedes me decían que ese estaba medio complicado. Para mí, de hecho, el teorema de De Morgan es más fácil incluso que los de acá. El teorema de De Morgan dice que cuando ustedes tienen un producto completamente negado, lo pueden separar en una suma negada individualmente. ¿Sí? Miren, un producto, todo el producto está negado, yo lo puedo separar en una suma negada individual. ¿Ya? Entonces, esta es la clave del teorema de De Morgan. Separo la barra y cambio de operación. Separo la negación e invierto. Si era una AND, le hago OR, y si era una OR, le hago AND. ¿Sí? Entonces verifiquemos el primer teorema, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Si tienen un producto y todo ese producto lo niegan, lo pueden expresar como una suma negando individualmente las variables. ¿Sí? Miren aquí. X por Y negado es igual a X negado más Y negado. Y viceversa. Si tienen una suma completamente negada, es decir, X más Y, y toda esa suma negada, la pueden expresar como un producto con una negación individual de las variables. Es decir, cambian la operación y cortan la negación. O separamos la negación y cambiamos la operación. De suma a multiplicación y de multiplicación a suma. ¿Listo? Muy bien. Ya, esto de aquí todavía no lo vamos a ver, todavía no lo vamos a ver. Esto es de max términos y min términos, todavía no. ¿Qué horas son? 53, sí, ya vamos a directo a la simplificación entonces de variables. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplito. Ya acá tengo preparado un montón de ejemplos de simplificaciones. Estos los vamos a hacer un poquito más adelante. Vamos a realizar estos de aquí. ¿Ya? Entonces solo déjenme copiar la parte principal de este ejercicio y para la simplificación irla haciendo con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces venimos por acá, recortar. ¿Dónde estamos? Aquí estás. No, entonces solo voy a recortar esta partecita. Le copiamos y le vamos a ver. Listo. Entonces, el enunciado sería el siguiente, ¿no? Simplificar la siguiente expresión de álgebra de Boole utilizando teoremas y propiedades. ¿Listo? Ese sería el enunciado. ¿Ya? Y la expresión que yo tengo es la de acá. ¿Cuál es el objetivo de una simplificación?
El objetivo de una simplificación es tratar de disminuir al mínimo la cantidad de compuertas que yo voy a utilizar. Hagamos un conteo rápido de las compuertas de aquí. Veamos cuántas OR necesito. Miren, aquí tengo una OR, ¿no es cierto? B más C. Acá tengo otra OR, B más C, que bueno, como tienen las mismas entradas, no hace falta ponerlas en dos, ¿no? Puedo utilizarle la misma compuerta. Entonces, por lo pronto tengo una sola OR, que sería esa. ¿Qué más tengo? A esa OR le voy a multiplicar en un caso por B y en otro caso por A. Entonces, hasta ahorita, ¿cuántas van? Una OR y dos AND hasta ahorita. ¿Sí o no? Una OR y dos AND. Sí. ¿Qué tengo acá? Una tercera AND. Una tercera AND. Y luego necesitaré una OR de 3 entradas. Y si no tengo esa OR de 3 entradas, necesitaré primero otra OR y luego otra OR. ¿Listo? Entonces veamos cuántas compuertas necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 compuertas necesitaríamos para poder diagramar o para poder implementar esta función lógica. 6 compuertas, ¿sí? De las cuales serían 3 AND y 3 OR. ¿Listo? Entonces hasta ahorita en esta parte serían 6 compuertas, de las cuales se reparten en 3 compuertas OR y 3 compuertas AND. Antes de simplificar. ¿Listo? El objetivo de la simplificación de esto es disminuir esa cantidad de OR y esa cantidad de AND en lo menos posible. Entonces, aplicando propiedades vamos a resolver. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer en el primer término? En el primer término, A más B. No puedo hacer nada. ¿Sí o no? Nada no puedo hacer. ¿Ya? Como es el primer ejemplo, vamos a traerle acá las reglas, ¿ya? ¿Dónde estaban las reglas? Ya, estas reglitas las vamos a tener allá para irnos guiando, ¿no? Ya, vamos a ponerle por ahí a las reglas, ¿ya? Entonces, en el primer término, que se denomina término AB, ¿puedo hacer algo? No puedo hacer nada, ¿sí o no? En el segundo término, que está multiplicando A por B más C, ¿puedo hacer algo? Es así. Distribuir. Aplicar la propiedad distributiva, con lo que me quedaría AB más AC. AC, ¿sí o no? Entonces, hasta aquí ocupé la propiedad distributiva. Siguiente, ¿qué puedo hacer con ese otro paréntesis? Distributiva igualmente, ¿no? BB más BC. ¿Están de acuerdo? Sí, listen. ¿Ya? ¿Qué ocupamos? Ocupamos la propiedad distributiva. Ya, en este paso ocupamos la propiedad distributiva. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué creen que podríamos hacer acá? Vamos a irlo señalando aquí por partecitas. Ya, no hay problema. Como es la primera vez, no es complicado, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ahí, por ejemplo? ¿Cómo nos quedaría? Poner una sola B. Poner una sola variable. AB más AC más B simplemente sería, B. ¿no? Y más BC. ¿Sí o no? ¿Qué ocupé Sí. aquí? Ocupé la regla
¿Cuál era esta? Multiplicación A por A, la regla número 7, que era la de ida en potencia, ¿no? Entonces vamos a irlo numerando por reglas nada más, ¿no? Tal vez no por nombres. La regla 7, que me decía que cuando yo multiplico B por B, o A por A, o C por C, el resultado es una única A. ¿Listo? Y de hecho, es algo parecido a lo de acá. ¿Cuánto creen que me da AB más AB? AB. Una sola AB, ¿no es cierto? Ustedes dirán, profe, pero es que la regla número 7 está solo una A, no hay B. Pero ustedes véanle como que el producto A por B por C por D por F por M por lo que quieran va a dar o un 0 o un 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, el AB como grupo, puede valer 0 o puede valer 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿aquí qué están sumando? 0 más 0 o 1 más 1. Por lo tanto, aplicando la misma regla número 7, esta suma aquí, AB más AB, me da como resultar una única AB. ¿Están de acuerdo? Sí, Lisa. Ya. Entonces, bajo ese criterio, ¿cuánto será? Así, miren, ABC más ABC más ABC. ¿Cuánto me dará todo eso? Esto, miren. ABC más ABC más ABC. ¿Cuánto creen que da eso? ABC. Una sola ABC. ¿Sí o no? Las podemos agrupar. ¿Mandé? Se las puede agrupar. No sería una agrupación, sería una simplificación. O sea, sumar por sí mismo, tantas veces yo quiera, da como resultado el mismo valor. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Miren, ¿qué más podemos hacer acá? Veamos, busquemos una regla. ¿Cuál creen que se puede aplicar? Aquí están las reglas, miren, no hay dónde perderse. La 11. ¿Sí o no? La 10. No sería la 11, sería la 10. Sí, la 10. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos Sí, la quedaría? 10. AB más AC más... ¿Cuánto sería B más BC? B. Simplemente B. ¿Sí o no? Esto aplicando la regla número 10 que me dice que A más AB daba como resultado A solamente. Entonces B más BC dará como resultado solamente B. La regla número 10. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer? ¿O ya no habrá nada más que hacer? La 12 se puede aplicar todavía. No. ¿No? A más BC no. No. Yo creo que quedaría ahí. ¿Ya? Y ahora contemos cuántas compuertas logré tener. Entonces aquí ¿qué tendré? Una AND, Otra AND. otra AND, van dos, Y una OR y otra OR. Entonces, ¿a cuántos reduje? Reduje a 4 compuertas, 2 OR y 2 AND, de lo que originalmente eran 6 compuertas. ¿Ya? Corroboremos en la diapositiva que ya hemos llegado a lo mismo, ¿no? Supónganse acá le aplicó alguna otra regla y le logró reducir más. Esta era, no, más bajito. Le reduce una más, miren. Hasta aquí llegamos, A por B más A por C y más B. Hasta ahí llegamos nosotros, ¿no? A por B más A por C y más B. Pero acá le redujen una más, miren. Le dejan en B más AC. Y claro, pues
Han utilizado la regla 10. Utilizamos la propiedad conmutativa, miren, conmutativa. Le voy a poner así, miren. A por B, AB más B más AC. ¿Listo? Entonces esta vendría a ser la propiedad. ¿Qué propiedad sería esta? Conmutativa. Conmutativa, ¿no? En la que me dice que ustedes, el orden de esos factores o de los sumandos, conmutativa, lo pueden alterar. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Primero poner la B y luego el AB, el AC, es decir, solamente intercambié. Y esta de aquí, miren, pongámosle con colorcito morado, esta también dice que corresponde a una propiedad. ¿A cuál sería? O a una regla, ¿no? AB más B sería la 10, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, Lisa. Regla 10 nuevamente, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría entonces de ese resultado? B. Solamente B. Solo B, ¿no es cierto? B. Y B más AC. Ahí sí estamos. Y esa sí ya está completamente simplificada. ¿Cuántas compuertas utilizo aquí? 2. Una AND y una OR. De lo que antes ocupaba acá arriba 6 compuertas, ahora he logrado reducir el uso de esas compuertas a simplemente 2 compuertas, de las cuales son una OR y una AND. De eso se trata la simplificación. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal les pareció? Creo que mientras tengamos esto, No es tan complicado. no es complicado, ¿no? Es simplemente tratando de irle acomodando de tal forma que yo pueda aplicar estas reglas, ¿no? Y miren, al final incluso a mí se me pasó el hecho de que pude haber juntado AB con B y generar otra vez la regla 10 para su respectiva simplificación. ¿Ya? Veamos si hay acá otro ejemplo. Y miren, llegamos a la misma. Ya no ha habido más ejemplos. Así que vamos a trabajar en los ejemplos que tenía propuesto yo. Entonces vamos a hacerlo de la misma manera. Yo voy a hacer unos 2 y ustedes completarán los siguientes. Voy a hacer el 1 fácil y luego el complicado, ¿ya? Entonces, estos ejemplos de aquí los movemos y vamos a enfocarnos en el de acá arriba. Mismo enunciado, ¿no? Mismo enunciado. Dada la siguiente función lógica, tratar de reducir la cantidad de compuertas. ¿Cuántas compuertas tendremos aquí? Una NOT, 2 NOT, una AND, 2 AND, 3 AND, 4 AND y una OR. Entonces tendríamos 4 AND, una OR y 2 NOT. En total, 7 compuertas. ¿Ya? Vamos a tratar de aplicar las propiedades, tanto distributivas, conmutativas y todas las reglas que tenemos acá, para tratar de expresarle esa misma función de manera mucho más reducida. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? En primera instancia, z será igual a ¿qué? ¿Cuál creen que es uno de los primeros pasos? ¿Ya? Si es que lo quieren ver así, podemos nosotros obviar esos puntitos, ¿no? Esos puntitos son ANDs, ¿cierto? Entonces, si es que por ahí me tupo o no le veo bien, pues esos puntitos yo no les puedo tomar en cuenta. Y me quedaría de esta manera. ¿Ya? Yo que me doy cuenta que está pasando aquí. Algo se está repitiendo. ¿Qué creen que se repite? A ver, A y B negado se está repitiendo, ¿no? La A Sí, y la B negado, ¿ya? Entonces yo puedo sacar una especie de factor común, una especie de factor común que en esencia es una propiedad distributiva, porque se acuerdan que yo les dije, la propiedad distributiva la pueden aplicar de una u de otra forma,
¿Ya? Entonces, ¿creen que yo le puedo poner así? Miren. De esa manera. Los negados a mí siempre me va a tocar hacerlo en segunda instancia, ¿no? ¿Creen que está bien aplicada la propiedad? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ya que digamos el AB está separada y con la D más D negada. Ya, a esta le podemos llamar factor común. ¿Ya? Y para eso vamos a regresar a la diapositiva. Vamos a irnos a la diapositiva de la propiedad distributiva, que era la propiedad número acá. Ya. Entonces vamos a escribirlo acá. Si la aplicamos de izquierda a derecha se llama propiedad distributiva, pero si la aplicamos de derecha a izquierda la vamos a llamar como factor común. ¿De acuerdo? Es como que yo les digo acá lo mismo, miren. Chamagas. Ahí estamos. Entonces, ¿qué se está repitiendo aquí? En este AB más AC, ¿qué se está repitiendo? La A, ¿no es cierto? Entonces saco esa A y me quedaría la A solita multiplicado por B más C. ¿Ya? Ese mismo criterio ocupo yo acá en mi ejercicio. ¿Qué se está repitiendo? Se está repitiendo el AB negado. Entonces, como es lo que se está repitiendo, saco el AB negado y me quedaría D más D negado. ¿Sí o no? ¿Ya? Sí. Entonces, apliqué ahí factor común. ¿Qué propiedad es esta? ¿Cuál sería? ¿O qué aplicaría en el siguiente paso? Una distributiva. No sería distributiva esa ya. Eso que encerré, ¿cuánto vale? Vale Cero. uno. No, vale 1. Veamos, ¿no? D más D negado. Por aquí ha de haber una de A más A negado. ¿Cuánto vale El 6. A más A negado acá? La regla 6. 1. ¿Listo? Entonces en esa partecita de morado apliqué lo que es la regla número 6. ¿Sí? Que me dice que si yo sumo A más A negado, me quedaría 1. Entonces, aquí me quedaría A por B negado multiplicado por 1. ¿Sí o no? ¿Y qué pasaba en una multiplicación cuando multiplicaban por 1? En un producto. Z, Daba 1. Z, diablos. Z es igual. Veamos acá. ¿Qué pasa cuando yo multiplico A por 1? Regla 4. Me queda el mismo valor. Sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto es AB por 1? AB. A, B. ¿Cuánto AB. sería A B negado por 1? A B negado. ¿Sí? Y este ya sería mi resultado, que obviamente ya no lo puedo simplificar más. ¿Ya? Entonces miren, de lo que antes teníamos, ¿se acuerdan cuánto era? 4, 2, 6, 7 compuertas. 7 compuertas. El resultado se reduce a 2. Una negada y una AND. ¿Ya? Muy bien. Vamos a trabajar. Van a hacer ustedes 2 para yo pasar a hacer el último. Y van a hacer ustedes estos 2. Yo voy a poner pausa en el video para que ustedes puedan trabajar. Y vamos a hacer estos 2 ejercicios. ¿Ya? Para ver qué tal les va a ustedes. Igualito que estamos haciendo, ¿no? Mismo enunciado. De hecho, voy a volver a copiar el enunciado. Ahí está. Ese es el ejercicio 1. El de acá abajo es el ejercicio 2. Y van a utilizar estas propiedades.
Ya, veamos cómo les va. Bueno, reanudé la... ya creo que se cortó. No, ahí estamos. Reanudé la graduación. Y bueno, ya hemos resuelto el ejercicio número 1 que estaba pendiente. Se me olvidó ponerle play, pero ya estamos ahorita grabando nuevamente, ¿no? Entonces aquí solo sacamos un factor común CD, aplicamos la regla 11 y verificamos que hemos reducido la cantidad de compuertas. Ya. Ahora, para el ejercicio número 3, el señor Llerena plantea que la respuesta ya a todo este ejemplo es B negado C más A por C negado. Vamos entre todos a corroborar. Y creo que esto sería el último ejemplo. Vamos a hacer aquí un cambio porque en la actividad 3 se trataba de algo parecido. Pero aún no llegamos a hacer completamente complementos, ni tampoco mapas K, ni tampoco max términos y min términos. Entonces, todavía no realizamos la actividad número 3. Hoy mismo... O sea, la actividad 3 queda de deber, pero yo les actualizaré estos ejercicios para que sean ejercicios adaptados a lo que vimos hoy. Porque tal vez hasta esto de acá no llegamos. ¿De acuerdo? Entonces usted nos avisaría cuando esté listo. Exacto, yo les aviso ya en máximo una media horita a partir de que finalice la clase. Yo ya les actualizo aquí los ejercicios y ya les vuelvo a subir y les digo, ya está actualizada la actividad 3 para que les puedan desarrollar. ¿De acuerdo? Todavía no lo hagamos, pero... porque nos faltó un poquito para dar esta clase, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar acá. Veamos, reconozcamos. Aquí tengo A negado, B negado, C. A negado, B negado. A, B negado, AB. Ya, entonces, voy a aplicar primerito una propiedad conmutativa. ¿Ya? Voy a aplicar una propiedad conmutativa en la que yo voy a ordenar los elementos de tal forma que a mí me convengan agruparlos. ¿Ya? ¿A qué digo con esto? Que voy a ordenarle de esta manera. A negado, B negado, C. Le voy a poner luego, así de esta manera, A, B, C. Y luego le voy a poner el tercero, que sería A, B negado, C. ¿Ya? Entonces, solo voy a trabajar con esos dos al momento, ¿ya? Entonces sería el A negado, B negado, C. Y acá el tercero, que sería el A, B negado, C. ¿De acuerdo? Luego le voy a colocar, ocupando asimismo la propiedad conmutativa, el segundo término, que sería el A, B negado, C, más el cuarto, ¿no? Que sería el A, B, C negado. ¿Ya? Entonces este es el segundo, que es el ABC, negado por separado, ¿no? Sería, este es así, A, B negado, C. Y el último es el AB, C negado. Muy bien, ¿ya? ¿Qué hice ahorita? Ocupé simplemente la propiedad conmutativa. Listo. Luego, ¿qué es lo que puedo hacer en cada uno de esos dos? ¿O con qué objetivo hice yo esto de la propiedad conmutativa? Con el objetivo de que yo les pueda agrupar. O bueno, sacar factor común sería, ¿no? De cada uno de estos términos. Con esto, ¿qué logramos? Logramos tener lo siguiente, ¿no? Z es igual a ¿qué? Factor común de los dos primeros sería B negado C, ¿no? B negado por C. Y esto le vamos a multiplicar por A negado más A. ¿Sí o no? Sale B negado C, que es el factor común, y eso le sumo A negado más A. Muy bien. De la siguiente agrupación, ¿cuánto nos quedaría sacándole o extrayendo un factor común? Nos quedaría AC negado, ¿no? AC negado es el factor común. Adentro nos quedaría B negado más B. ¿Sí o no? Entonces sería AC negado el factor común
Ahí. Y adentro de paréntesis sería B negado más C. ¿Ya? ¿Qué tenemos en este punto? Tenemos A negado más A y B negado más B. ¿Cuánto me da el resultado de cada uno de ellos? Z es igual a BC negado multiplicado por A negado más A, ocupando la regla número 6, sería 1 más A por C multiplicado por 1. ¿Ya? Vamos a colocar aquí las reglas que he utilizado, porque eso es lo importante, ¿no? En esta regla utilicé lo que es factor común, ¿ya? Y en la parte de abajo utilicé lo que es la regla número 6. Y de ahí ya se puede llegar a la última, ¿no? Porque BC, bueno, es B negado acá, ¿no? Eso me faltó ponerle aquí. B negado C por 1 es B negado C. Y AC negado por 1 es AC negado. Entonces, gracias, señor Elena. Excelente su participación. Tenemos ahí ya. Igual, todas las participaciones son tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, esta es la expresión ya simplificada. Lo que aquí teníamos, 2 AND, 2 AND, 2 AND y 2 AND serían 8 AND por el momento. 2 y 2 OR serían 10, más una OR más sería 11. 8 AND, 3 OR. Y las 3 negadas serían 8 AND, 3 OR y 3 negaciones. Entonces estaríamos hablando de 14 compuertas en primera instancia. Y logramos luego reducirle a una AND, otra AND, 2, una OR, van 3 y 2 negaciones. 5 compuertas. De 14 redujimos al uso de 5 compuertas. Listo, señores estudiantes, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. En una media horita les actualizo ya la actividad, les envío al grupo para que ustedes ya puedan descargarse y podamos desarrollar. ¿De qué se va a tratar esta actividad? Pues precisamente de resolver este estilo de ejercicios. Simplemente simplificaciones de funciones lógicas utilizando álgebra de Boole. ¿Sí? Obviamente tendrán que dominar ya estas propiedades y teoremas, que son lo que precisamente hemos enviado a consultar la clase pasada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Inge, disculpe, ¿ese trabajo hasta cuándo toca subir? Ese sería, creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Creo que lo estamos haciendo bien. El trabajo sería hasta el día sábado 23, en la medianoche. O bueno, hasta el domingo, ¿no? ¿A dónde le enviamos? Al domingo. Domingo, Inge. Ya, hasta el domingo. No hay problema. El domingo, Inge. Ya.